Hola artistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos a pintar un puerto. Voy a utilizar papel de acuarela de Canson de 300 gramos, 100% celulosa de grano fino. Mi paleta: vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada y ocre amarillo. Vamos a necesitar pinceles y paletillas de pelo sintético. Y también vamos a utilizar espátulas de plástico. Yo tengo aquí de varios tamaños. Si no tenéis espátulas de estas, tendréis que arreglaros con una tarjeta de crédito, por ejemplo. Voy a hacerlo, bueno, un poco a partir de esta fotografía, aunque luego lo voy a hacer a mi aire, como siempre. Si tenéis Photoshop, sobre todo a los que estéis empezando, os vendrá muy bien que quitéis la información del color en la fotografía, para que estudiéis antes de empezar bien el claroscuro, o sea, el dibujo. Bueno, lo he simplificado muchísimo. Prácticamente no he dibujado nada. He dibujado solo el barco de delante y un poco donde va la grúa. Lo he menguado un poco porque quiero que entre entero todo. Y lo de atrás no lo voy a dibujar nada. Lo voy a hacer sobre la marcha. Y el resto también con los pinceles directamente. Voy a reservar con líquido de mascarar esto, el castillete del barco, nada más, que es blanco, para poder pintar el resto sin preocuparme de eso. Mojamos un pincel en jabón de mano, lo empapamos bien, quitamos el sobrante con un papel bien quitado. Y ahora ya lo podemos utilizar sin que se estropee la goma de reserva. Voy a reservar solo eso. Esto. Hay que echar mucha cantidad de goma de reserva o líquido de mascarar y sin repasar. Bueno, pues una vez seco ya podemos empezar a pintar. Yo voy a hacer el mar más quieto porque quiero reflejar el barco y las grúas en el agua. Si está el agua movida no se refleja. Voy a hacer un cielo un poquito más tostado que este, un poco como al atardecer. Y voy a empezar dándole siena tostado. Siena tostada. No sé si hacer un atardecer mejor. Voy a quitar esas chimeneas que no me gustan nada y voy a poner un sol aquí. Voy a hacerlo más tostadito todo. Siena primero. Un poquitín de agua. Ocre amarillo. Aquí voy a poner el sol. Siena tostada.
que hacerlo de un tirón rápido. Agua. Ocre amarillo. Más ocre. Y ahora voy a darle azul celeste con otra brocha que esté limpia. Voy a darle un tonín. No lo mezcléis porque saldrá verde. Bueno, pues así. Voy a ponerlo así un momento. Darle otro poquito aquí. Luego le haré el sol, lavándolo un poco con agua limpia y un pincelín. Y ahora voy a hacerlo de lejos. Lo voy a hacer con un pincel plano. Voy a darle primero azul celeste y un poquitín de rojo, de vermellón. Voy a hacer la raya, el horizonte. Bueno, y aquí lo voy a hacer inventado. Rojo. Agua. Azul. Siena. Voy a darle un poco más oscuro, azul ultramar, un poco de rojo. Voy a hacer rojo, azul ultramar. Voy a pasarle un poco la espátula y sacar alguna luz más. Una espátula de estas pequeñas.
poco más ancha. Esta. Bueno, ahora voy a hacer lo de delante, eso lo dejo así. Azul celeste y azul ultramar. Voy a intentar hacerlo también con la espátula. Un poco de marrón. Sombra tostada, azul. Rojo y azul. Más rojo. A ver la espátula. Sacar un poquitín de luz ahí. Eso es. Agua. Azul. Un poco de rojo. Lo mismo que hay ahí. Siena. Agua. Más agua. Azul, un poco de marrón. Oscurecer un poco aquí. Voy a hacer la hueva.
A ver, voy a probar hacerlo con una espátula. Las rayas, por lo menos. Azul y sombra. Más azul. Azul celeste, azul ultramar. Un poquitín de rojo. Azul ultramar, sombra tostada por debajo. Y hago una mancha ahí. Azul ultramar, sombra tostada. Voy a poner una grúa aquí a lo lejos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es quitar la goma. Mientras
cosa seca voy a hacer el cielo antes de quitar la goma, digo el cielo, el sol, con un pincelín, agua limpia. Vamos a hacer un cielo aquí, digo un sol, agua limpia. Creo que aquí no se ve apenas. Ponerlo aquí. Echar un poco de ocre amarillo. Bueno, lo seco bien para quitar la goma. Reserva. Bueno, quitamos la goma. Y voy a dar ahí alguna sombra. Azul celeste, azul ultramar, un poco de rojo.
azul en el agua. Me gusta tanta pincelada. Un poquito más oscuro aquí atrás. Sombra tostada y azul ultramar. Si os cargasteis demasiado blanco, como yo, por ejemplo en el reflejo, lo podéis dar un poquitín de blanco con tempera blanca o guachi. Voy a darle ahí un poco a ver cómo queda. Aquí, por ejemplo. Un toque amarillo ahí. No esté tan blanco eso.
mover un poco esto. Me quedó demasiado peripuesto con un poquitín de agua. Limpia.